20 de marzo de 2025, 9:47 am. Nayib Bukele publica un tweet de 280 caracteres que hace explotar las redes en México. 28 de los 32 estados mexicanos tienen menos población que El Salvador. ¿Por qué no pueden resolver la seguridad en un solo estado? En 6 horas, 2.3 millones de interacciones, medio México enfurecido, la otra mitad incómoda porque, seamos honestos, Bukele tiene razón en algo. Pero hay un problema. La pregunta de Bukele asume que México y El Salvador enfrentan el mismo tipo de enemigo. Y no es así, ni de cerca. Esta es la historia de por qué Guerrero, ese estado mexicano donde Bukele dice que debería ser fácil resolver todo, se convirtió en el campo de batalla de algo que él nunca tuvo que enfrentar, una guerra por recursos naturales controlada por corporaciones criminales transnacionales. Lo que pasó, por ejemplo, en un pueblo llamado Coyuca de Benítez hace apenas unas semanas. Coyuca de Benítez, un municipio a 30 minutos de Acapulco que probablemente nunca escucharon nombrar, hasta octubre de 2025. El 24 de octubre, un grupo de hombres armados bloqueó la carretera federal 200 con camiones quemados y piedras. No fue un enfrentamiento contra el gobierno, fue una demostración de poder territorial. El mensaje: esta carretera es nuestra, no del Estado. ¿Y saben qué transporta esa carretera? No solo turistas, transporta contenedores desde el puerto de Acapulco hacia el norte, contenedores que, según reportes de inteligencia naval, contienen lo que ahora es más valioso que la cocaína, precursores químicos para fentanilo. Pero hay algo más que descubrí hablando con gente del lugar, que pidió anonimato, obviamente. También pasan pipas de agua hacia las zonas serranas, agua para cultivo de amapola, agua que los carteles compran o roban de plantas municipales. ¿Entienden lo que está pasando? No es una guerra por drogas, es una guerra por logística integral. Control de puertos, carreteras, agua, energía. Los carteles ya no son bandas, son empresas de infraestructura ilegal. Y eso, Bukele, no lo resolves con detenciones masivas, porque si arrestas a 1.000 operadores hoy, mañana hay 1.000 más porque la infraestructura sigue ahí, intacta, generando millones. Ahora les cuento algo que me dejó sin palabras. En Guerrero hay actualmente 3 guerras simultáneas que pocos están conectando, y cada una tiene su propia lógica económica. Guerra 1, el oro líquido. Olvidemos las drogas por un segundo. En la región de la montaña, carteles rivales se están matando por el control de nacientes de agua. ¿Por qué? Porque una hectárea de aguacate con riego tecnificado genera $18,000 anuales. Legalmente, los carteles extorsionan a aguacateros con una propuesta simple: pagás cuota por el agua o te secamos el sistema de riego. Y funcionarios municipales miran para otro lado porque, y esto lo confirmó un alcalde que habló off the record, el 40% de los policías municipales en zona serrana están en nómina del crimen organizado. No es infiltración, es cooptación total del sistema. Guerra 2, el laboratorio Continental. Dato que pocos saben, en enero 2025 el ejército decomisó en Cirándaro no solo casi 5 toneladas de metanfetamina, decomisó 9 reactores de síntesis orgánica. Eso no es equipo de narco de película, es equipo de laboratorio farmacéutico industrial. ¿De dónde salió? Contenedores desde Shanghái que llegaron a Acapulco etiquetados como maquinaria para procesamiento de alimentos. La Secretaría de Marina ahora estima que el 60%, no el 40%, el 60% de la carga ilícita que entra por Acapulco son químicos para fabricar drogas sintéticas, no drogas terminadas. Guerrero ya no es ruta, es planta de manufactura. Guerra 3, la que nadie quiere nombrar. Y aquí viene lo más oscuro. Comunidades de Chilpancingo capturaron a 12 presuntos criminales y los entregaron al ejército. Pero esto no es nuevo. Desde agosto de 2024 hay al menos 17 municipios en Guerrero donde grupos de autodefensa operan abiertamente. ¿Y saben qué significa eso en términos legales? Que el Estado perdió el monopolio de la violencia en esas zonas, no temporalmente, estructuralmente, porque la gente ya no cree que la policía venga, y cuando la policía sí llega, desconfían porque saben que algunos agentes trabajan para el otro bando. Eso no es un Estado fallido, es algo peor, es un Estado fragmentado donde múltiples actores armados disputan legitimidad. Paren un segundo, les acabo de dar 3 datos que probablemente no vieron en ningún noticiero: la guerra por el agua de aguacate, los reactores industriales decomisados y los 17 municipios con autodefensas activas.
Si esto les está dando contexto que no tenían, necesito 3 cosas de ustedes ahora mismo. 1, dale like a este video para que TikTok se lo muestre a más gente que necesita entender esto. 2, guárdelo y compártanlo, porque este análisis vale más que 100 titulares de 15 segundos que solo buscan asustarte. 3, sígueme si quieres más investigaciones como esta. No hago contenido todos los días, pero cuando lo hago es para que entiendan, no para que solo sientan. Y si quieren profundizar aún más, tengo más info en mi bio con fuentes, documentos, análisis que no caben en un video. Porque ahora sí, vamos a lo que todos quieren saber. ¿Por qué México no puede hacer lo de Bukele? Spoiler, no es solo por el tamaño del país. Hay 2 razones que casi nadie menciona. Vamos. Bukele y sus defensores dicen, si funcionó en El Salvador, puede funcionar en México. Pero esa lógica tiene 3 fallas estructurales que necesito explicar sin perder tiempo. Falla 1, la escala de imposibilidad geométrica. Imaginen que tienen que limpiar una casa. Bukele tenía que limpiar un departamento de un cuarto. México tiene que limpiar un edificio de 93 pisos simultáneamente. Esa es la proporción real. El Salvador, 21.041 kilómetros cuadrados. México, 1.964.375 kilómetros cuadrados. Pero la diferencia no es solo de tamaño, es de complejidad geográfica. El Salvador es plano, costero, con 2 carreteras principales. México tiene selvas, desiertos, montañas, océanos y 38 cruces fronterizos terrestres. Bukele pudo poner un soldado cada kilómetro cuadrado. México necesitaría 1.9 millones de soldados para igualar esa densidad y solo tiene 277.000 en total. No es falta de voluntad, es física imposible. Falla 2. La constitución blindada, y aquí viene algo que nadie explica bien. El modelo Bukele funciona porque él puede detener a alguien, meterlo en el SECOT y dejarlo ahí indefinidamente sin juicio. En México esto es constitucionalmente imposible sin reforma, pero no es solo la Constitución mexicana. México firmó en 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En 1998 ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en 2011 reformó el artículo 1 constitucional para hacer que los tratados internacionales de derechos humanos tengan rango constitucional. ¿Qué significa en cristiano? Que aunque Sheinbaum quisiera aplicar el modelo Bukele, enfrentaría no solo amparos internos, sino sanciones de la ONU, la OEA y potencialmente bloqueos comerciales de Estados Unidos y Europa. El Salvador puede hacerlo porque es pequeño y Bukele asumió el costo diplomático. México, como economía 15 del mundo, no puede darse ese lujo. Falla 3, la diferencia entre pandillas y corporaciones. Y esta es la más brutal. MS-13 y Barrio 18 son pandillas territoriales. Nacieron en barrios, operan en barrios, tienen liderazgos identificables, son, perdonando el término, gestionables con mano dura. El cartel de Sinaloa, los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, no son pandillas. Son holdings empresariales con células en 12 países, ingresos diversificados, droga, extorsión, minería ilegal, trata, huachicol, capacidad de corrupción sistémica, reservas de capital para regenerarse indefinidamente. ¿Qué pasaría si México detuviera a 70.000 presuntos criminales? En 6 meses, los carteles habrían reclutado 70.000 nuevos porque tienen el capital para hacerlo. ¿Y por qué en zonas marginadas trabajar para el narco paga 10 veces más que cualquier empleo legal? Bukele resolvió un problema de violencia pandilleril. México enfrenta un problema de economía criminal institucionalizada. No es lo mismo. Ahora la pregunta obvia. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Sheinbaum? Aquí viene algo interesante que casi nadie reporta. Existe una estrategia. No es espectacular, no da titulares, pero existe. Se llama control de puntos nodales. No es capturar capos, es controlar infraestructura crítica. Y está teniendo resultados que las cifras oficiales no capturan bien. Ejemplo concreto, en los últimos 4 meses la Marina intensificó inspecciones en el puerto de Acapulco. Resultado, decomisaron 127 contenedores con químicos ilícitos entre agosto y octubre. No salió en las noticias porque no es mediático, pero esos 127 contenedores representan aproximadamente 15.000 millones de dólares en fentanilo potencial que no se fabricó. Segundo ejemplo, García Harfuch reportó en octubre de que detuvieron a 17 generadores de violencia en Guerrero, pero no dijo algo crucial. 12 de esos
17 eran coordinadores logísticos, no sicarios. Gente que manejaba rutas, que pagaba sobornos a funcionarios, que coordinaba transportes. ¿Por qué importa? Porque matar a un sicario es fácil de reemplazar. Desarticular la logística es mucho más efectivo y hay un dato que me parece revelador. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Guerrero tuvo 5 meses consecutivos de reducción en homicidios. Pero, y esto es clave, no hubo capturas mediáticas de capos grandes, que significa que la estrategia no es de trofeos, es de asfixia operativa lenta, como cortar arterias poco a poco en vez de tratar de matar el cerebro de un solo golpe. El problema es que la gente no tiene paciencia, porque mientras las estadísticas mejoran en papel, en Teloloapan, un adolescente sigue apareciendo decapitado y eso destruye cualquier narrativa de éxito. El Estado está ganando la guerra de las cifras, pero perdiendo la guerra de la confianza. Y en democracia, la segunda es más importante que la primera. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que Guerrero no es solo un problema de mandar al ejército, es un problema de economía criminal que se volvió infraestructura paralela. Controlan agua, puertos, carreteras, energía, que el modelo Bukele no es replicable en México, no por faltas de huevos, sino por realidad geográficas, legales y económicas, que hacen que sea como querer usar el manual de un avión para conducir un crucero. Y que México, tiene una estrategia lenta, aburrida, no espectacular, que está dando resultados que no verás en titulares porque no generan clics. Pero aquí está la verdad que debería indignarnos más. Llevamos 18 años, desde Calderón en 2006, diciendo que el próximo sexenio será el de la paz. Y México sigue ahí, con estadísticas que mejoran, pero con comunidades formando autodefensas porque no confían en nadie. La pregunta no es ¿por qué no se hace lo de Bukele? La pregunta es ¿por qué después de casi 2 décadas de militarización, de tensiones, decomisos y estrategias cambiantes, México sigue sin encontrar una solución propia que funcione? Porque lo de Bukele funcionó allá, pero México necesita inventar algo que funcione aquí, en México, con el tamaño del país, con las leyes, con los enemigos que México tiene. Y hasta que el país no se invente algo, va a seguir viendo cómo las cifras mejoran mientras las autodefensas se arman. Eso no es progreso, es simulación estadística sobre un fracaso estructural. Y esto es lo que está pasando en México. Y tú sígueme.